Sean todos ustedes bienvenidos a la tercera edición en este nuevo formato de Historias Firmes. La historia de hoy les va a encantar, tiene giros inesperados y resultados increíbles. Don Misael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buena tarde. Don Misael, hoy queremos conocerte, queremos conocer tu historia. Por eso, háblanos de ti. ¿Qué tal tu infancia? Yo nací en Sogamoso, en Boyacá. De niño, hasta los 12 años, de los 12 a los 15 años trabajé en un negocio de una hermana, atendiéndole que vendía ropa, calzado, mucha cosa para dama. Y de los 15 años en adelante, mi hermana vendió el negocio y me vine para Bogotá. ¿Te viniste solo o con tu hermana? Con mi hermana. Y de los 16 empecé a trabajar con un hermano en el periódico El Tiempo, porque en ese tiempo ellos trabajaban con el periódico El Tiempo en ventas. Entonces de ahí empecé a trabajar en ventas también, o sea, toda la vida he trabajado en ventas prácticamente. Don Misael, perdón, te interrumpo. ¿Y tus papás? Porque hablas de tu hermana, de tu hermano, pero ¿dónde se quedaron ellos? Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Y siempre me dio duro porque pues quedé pequeño y quien estuvo más al frente de todo pues mi padre y una hermana que vivíamos con ella, se llama Victoria. Ella me colaboró mucho. Pero ya cuando me vine para Bogotá, pues mi padre ya era un poquito más de edad y él ya no trabajaba, ya dependiera de lo que le ayudaran mis hijos. Entonces, pues a mí me tocaba trabajar porque pues no había otra. Entonces, pues yo trabajaba con mi hermano en El Tiempo, en suscripciones, y a mí me iba muy bien en ventas. Entonces ya como cuando cumplí los 17 años y medio, me fui directamente donde los jefes, para que me dieran directamente trabajo ellos, porque yo trabajaba al comienzo era con mi hermano. Don Misael, en El Tiempo, ¿qué hacías? ¿Qué función cumplías? Ventas de suscripciones. ¿Y cómo te iba con eso? Porque vender suscripciones debe ser tedioso. En ese tiempo, pues no es como ahora, que en ese tiempo se vendía mucho el Tiempo, y era el mejor diario del país en ese tiempo. Entonces, pues la gente lo compraba, pues lógico que tenía uno que conseguir los clientes. Y yo pues era joven y me gustaba pues ganar mi plata y todo. Y yo gané en ese tiempo, pues ahorré para empezar a comprar. La primera inversión que hice fue ahorré y compré un local en el centro y ahí lo pagaba a cuotas. Y después con el Banco Central Hipotecario, era en ese tiempo. Y después ya lo terminé de pagar de contado, ya ahorré y lo terminé de pagar de contado y ya me metí al apartamento. Compré un apartamento en el norte. Don Misael, ¿y querías el local? ¿Y qué querías ver en él? ¿Querías continuar con el legado de la ropa? No, a mí siempre me gustó la medicina, pero el local yo lo tenía arrendado. A mí, yo trabajaba con El Tiempo y el local lo tenía arrendado. ¡Qué visionario! Y entonces, ya cuando ya se complicó lo del tiempo y que se puso, y yo empecé a estudiar ya en ese tiempo, ya terminé bachillerato. Cuando terminé bachillerato con El Tiempo, empecé a estudiar ya medicina, homeopatía. Claro que duré 2 años trabajando, que no estudié, duré 2 años solo, sin hacer nada, solo trabajando. Y después de ahí sí, pues empecé a estudiar homeopatía. Ahí terminé homeopatía y con El Tiempo y duré 12 semestres estudiando homeopatía. Y ahí fue cuando ya terminé homeopatía, fue que me dediqué a hacer consultas, pero la gente, pues yo tenía consultorio por allá en Sogamoso. Y después tenía consultorios de un amigo por ahí en Chía y ahí en Quirigua tenía otro que iba a hacerles consultas a
a los pacientes. Me decías que terminaste la carrera acá en Bogotá y te volviste entonces a Sogamoso. No, ya iba a Sogamoso, pero ya consulta. Solo a hacer consulta. Solo iba cada 15 días allá a hacer consulta. Y aquí también hacía, pero en el Quirigua y hacía en Chía. Iba donde dos amigos que tenían consultorio, allá yo iba. Pero no, eso no funcionó porque tocaba pagarles parte de lo que se hacía y tocaba pagarles también parte de arriendo y servicio. O sea, lo que se hacía no era mayor cosa. Y en Sogamoso pasaba lo mismo, porque yo iba y las consultas que hacía pues servía para pagarle a la empleada la tienda naturista que tenía en ese tiempo. Tenía una tienda naturista que tocaba pagarle a la empleada, tocaba pagar servicios, pasajes. Sí, entonces después cuando yo me di cuenta que el negocio, pues la empleada, yo me di cuenta, para acabar ese negocio fue que yo me di cuenta que fui una vez y encontré que la persona que tenía ya, pues la mercancía no se movía, sino seguía estática, y era que ella la reponía y la compraba y ordea, o sea, la mercancía permanecía ahí. Entonces ahí fue cuando dije, no, yo me la acabo, y ahí me la traje para aquí, para Bogotá. Y ahí la arrumé en el apartamento que yo tenía, yo la metí en un cuarto. Y ahí metí eso y la fui sacando a tiendas naturistas, se la dejaba más bajo de lo que la compré, me tocó darle la mercancía porque nadie compraba eso. Y ahí fue cuando acabé la tienda. Ahí fue cuando una hermana me dijo que le vendiera el local que tenía en el centro, y yo quería hacer ya, ahora sí, montar la ferretería, ya la quería montar. Entonces yo le dije, pues listo. Y me dio una plata y la otra me la pagó a plazos, que después eso, para sacar la plata también fue un camello. Y con eso fue que empecé la ferretería con sociedad con un familiar. Pero que con él no nos fue tan bien porque pues eso, pues yo tampoco la pasaba ahí tampoco atendiendo, entonces ahí fue cuando yo dije, me independizo. Y ya fue cuando él me dijo, bueno, yo le pago su plata. Y él con la plata que me dio, hice la bodega, compré el lote y hice la bodega aquí, esta bodega que es la que estamos. Que aquí fue cuando empecé. Y ahí fue cuando le dije a mi hermano, véngase y me atiende el negocio, porque pues yo todavía estaba con consultas y con el tiempo, y o sea, me salía plata todavía para pagarle a él, y me daba plata para mí también. Entonces dije, pues véngase. Y estaba sin trabajo en ese tiempo, yo por ayudarle le dije que se viniera y me lo atendiera, y él duró 2 años atendiéndolo. Y a los 2 años que cumplió, pues me dijo que el sueldo ya era tanto que y le dije, no, pues no me sirve porque pues, lo que yo gano no es lo que yo le voy a pagar a usted, entonces prefiero atenderlo yo mismo. Y ahí fue cuando yo empecé a atenderlo directamente. Don Misael, me voy a volver un poquito, pero ¿por qué esa pasión de estudiar medicina? Y por lo que veo, siempre soñaste también con tener un negocio propio, pero me quedó sonando mucho el medicina. O sea, al fin la terminaste, sí cumpliste tu sueño relativamente, pero ¿por qué esa pasión? Pues siempre me gustó, la medicina siempre me gustó. Desde pequeño siempre me llamó la atención, sino que pues no habían los recursos. Entonces, pues como no pasé a estudiar medicina alopática porque pues era muy costoso, pasé a la Corpas, pero la Corpas no me brindaron, tocaba pagar todo, no había financiación ni apoyo de nada. O sea, en ese tiempo daban unas becas. Pues yo tenía buen puntaje en el IFES y en ese tiempo daban becas, pero para los mejores, pero yo no alcancé ahí. Entonces quedé por fuera. Pero me decías que tu hijo está estudiando medicina, o sea, con él vas a cumplir tu sueño también. Sí, estudia medicina, sí. Se heredó la pasión. Él estudia medicina, sí, bendito sea Dios, sí. Es correcto. Y Michelle, ella terminó Derecho, acaba de terminar Derecho, mi hija. Don Misael, y ya volviendo un poquito al tema de la ferretería, ¿terminaste con lo de las consultas por el dinero? ¿Y por qué seguiste con la ferretería? ¿No era Pues, mejor seguir con el sueño? No, porque pues, la medicina no estaba dando
lo que daba la ferretería, realmente era más lucrativa la ferretería. Entonces pues yo no podía estar en las dos cosas a la vez, entonces pues tocaba definir entre la una cosa y la otra. Y entonces pues me dediqué más tiempo, he dedicado es a la ferretería, porque la ferretería se montó desde 1997. Don Misael, ¿en qué momento aparece tu esposa? Ella apareció, eso fue también, ella apareció fue por ahí como en el 2000. Yo un día estaba llevando por allá un pedido por allá y el carro quedó varado, el azul. Y entonces llegué y ella estaba trabajando por allá en un concesionario de carros, que arreglaban carros y todo eso, y ella trabajaba allá. Y ahí fue donde nos empezamos a conocer y empezamos a salir y ahí fue donde nos conocimos. Y juntos han trabajado en esto, porque la conociste en el 2000 y llevas con la ferretería. Con ella nos casamos en el 2001, sí. No, o sea... En el 2001, en diciembre del 2001. ¡Qué buena memoria! O sea, ¿se puede decir que esta ferretería es de los dos? Sí, claro, sí, porque pues eso es de los dos, porque hemos luchado los dos. Sí, ya aquí inclusive se crió Michelle en la ferretería, porque cuando estábamos empezando, en ese tiempo pues nos la cuidaba una señora también, pero cuando no la cuidaba nos la bajábamos y ahí la teníamos la cuna abajo, una chiquita. Y ella nació ahí cuidándose y atendiendo entre todos. O sea, debe tener, así como tiene claras las leyes, tiene claras las herramientas. Yo creo. Don Misael, y de todo este proceso de emprender en una ferretería, ¿cuál crees que ha sido como lo más difícil que tú dices como, Dios mío, ya con esto pienso en rendirme? ¿O nunca pensaste en rendirte? No, pues ya cuando uno ya se rinda, ya le toca es como vender, porque ya siempre decía, la ferretería, gracias a mi Padre Celestial, ha crecido bastante. Desde lo que empezó, porque aquí se empezó. En esta ferretería se empezó solamente con esta y ahorita ya hay 4 o 5 bodegas ahí. Es que, Entonces, pues hay mucha mercancía, entonces que ya, pues para venderla, pues también las personas que la compren, pues tienen que dedicarle mucho tiempo y constancia y dinero también, mucha inversión. Sí, pero, o sea, siempre, en este recorrido de grabación de Historias Firmes, como que vamos ascendiendo, porque la anterior también era muy grande, pero hasta el momento de todas las que hemos visitado, esta es la más grande. Y es un orgullo, de verdad, se debe sentir muy orgulloso, porque todos los sacrificios, todas las pruebas que ha vivido desde su infancia han valido la pena. Dios ha estado con usted. Sí, mi Padre Celestial nos ha bendecido a mi esposa y a mí mucho, bendito sea Dios. Bendito sea mi Dios, hemos hecho... Económicamente no nos podemos quejar, gracias a Dios, estamos bien. Se les ha podido dar la educación a los chicos, que siempre se ha gastado harto dinero en ellos, pero mi Padre Celestial ha puesto el dinero. Bueno, gracias a Dios y bendito sea mi Padre Celestial, nos ha ayudado para salir adelante. A los proveedores, así como a León, que ha sido un gran aliado con nosotros, nos ha tendido la mano, nos ha ayudado, nos ha dado mucho crédito, nos ha dado muchos regalos para los proveedores, y la calidad del cemento, que la gente antes al comienzo, cuando no lo conocían, los maestros lo compraban, pero con esa incertidumbre, que pensaban que era malo para la construcción, compraban un bulto, compraban 2 bultos para probarlo, pero ya cuando se dieron cuenta la consistencia, la firmeza, la calidad del cemento, pues ya las ventas se han incrementado bastante con la parte del cemento, con la parte de la construcción. El cemento Alión ha hecho que se muevan otros productos y ha habido mucho movimiento en toda la parte del depósito. Nos encanta de verdad estar de la mano de todos los ferreteros. Pero antes
de seguir, ¿cómo lo conociste? Porque ya se te nota el amor que tienes por la marca, pero ¿cómo conociste a Cemento Alión? Pues Cemento Alión llegó fue aquí por los proveedores que empezaron, los vendedores que empezaron a promocionarlo, y ahí fue cuando empezamos a recibir la marca, y ha sido un muy buen cemento y ha sido patrocinado. Ya sabemos que Alión lo ha producido por Corona, entonces Corona tiene los productos son muy buenos, no lo podemos negar, entonces la gente ya con el respaldo de Corona, la gente dice, no, es muy buen cemento en calidad, en firmeza, porque es muy buen cemento, porque lo llevan para obras grandes, planchas, que la gente lo piensa para ponerle a su casa un cemento que no tenga la consistencia, no tenga la firmeza, para que confíe en él verdaderamente. Don Misael, y ya para ir cerrando tu historia firme, ¿qué sientes al ver todo lo que has construido con tu esposo y con tus hijos? Porque tus hijos también son parte de esta gran historia, de esta gran ferretería. Sí, bendito sea mi Dios, a todos. Le doy las gracias primero a mi Padre Celestial, que Él es el que lleva las riendas de esto. Y a mi esposa, a mis hijos, a mis empleados, que todos, entre todos, han podido ayudar a poner un granito de arena para que salga adelante, y que de aquí a mañana pues se den cuenta que hicimos algo no solamente por nosotros, sino por Colombia, que hicimos muchas casas con esta ferretería, se hicieron muchas casas, y ahora la gente pasa y me agradece mucho, porque yo antes daba crédito y la gente que me agradecía conmigo, porque pues uno les ayudó cuando se podía, se les ayudó en créditos, en forma de pago, y la gente vive agradecida con uno también, los antiguos. Don Misael, qué lindo. O sea, no sé si otras ferreterías lo harán, pero yo creo que el gran sueño de la mayoría de los colombianos es tener su casa propia, y que usted haya abierto esa puerta y que le haya permitido a más de una persona tener su casa bien hecha, eso es de felicitar y valorar. Yo creo que en nombre de todas esas personas le doy las gracias. Sí. Y lo felicito por su buen corazón también. Gracias a ustedes, el equipo todo de Alión. Y los felicito por ser una buena marca y un gran cemento. Y ojalá los maestros se den cuenta de la calidad de cemento que tiene Alión. Es una gran marca, con confianza, que brinda confianza, calidad, resistencia para todos sus trabajos que tengan que hacer. Don Misael, y ya como última pregunta, ¿qué le diría a ese Misael de niño al ver todo lo que ha construido? Pues ya uno ya dice, pues ya gracias a Dios ya cumplió muchas metas que tenía en el corazón, y ya lo que mi Dios ponga, lo que mi Dios tenga para uno, ya es todo bien bendecido. Don Misael, y con esa respuesta final damos el cierre a Historias Firmes. Gracias por recibirnos en su ferretería, por abrirnos las puertas de su corazón y por contarnos su historia de valientes. Muchas gracias a ustedes. Hola, mi nombre es Daniela Villero, mi esposo Misael López. Queremos invitarlo a nuestra ferretería distribuidora de materiales para la construcción Distri López SAS, ubicada en la calle 63B, 117A24, teléfono 312-5858-619. Tenemos variedad de productos para la construcción, y bueno, aquí los esperamos con los brazos abiertos.